adicción a las redes sociales se ha ido consolidando en la sociedad actual de manera muy rápida, pero todo empezó sobre el año 2009, coincidiendo justo cuando Facebook introdujo el botón de me gusta. ¿De qué manera cree que añadir esta opción fue una de las causas para el aumento masivo del uso de las redes sociales? Vamos a ver, Jacobo, eso no lo sabe nadie, es decir, es muy difícil, son muchas las causas de la expansión de las redes sociales y el avance de la tecnología en los últimos años. Sobre todo, si es una tecnología de gran consumo, es decir, a través de los servicios que ofrece, es capaz de llegar a una cantidad cada vez más grande de la población, independientemente de sexo, edad, país, estatus socioeconómico. Es decir, fíjate que las redes sociales y las nuevas tecnologías fueron capaces de conectar con muchas necesidades del ser humano al mismo tiempo y de muchísimo. Ese es un elemento, porque conecta con que la autoestima, las personas desde que nacemos tenemos necesidades de movernos, por ejemplo, de saciar el hambre, la sed, necesidad de tener determinados productos, acceder a información, pero tenemos necesidad de contacto social. Y de ese contacto social, que eso ya desde los griegos, que decían ya que Aristóteles, que el ser humano es un ser social por naturaleza. Pues que además esa interacción social necesitamos que nos reporte pues, un poquito de cariño, un poquito de autoestima, que nos dé placer, que nos haga sentirnos bien con nosotros mismos. Nadie quiere interactuar con nadie para sentirse mal. Cuando siente mal, lo que haces es rechazar esa conducta, rechazar ese estímulo y, digamos, salirte de ese contexto. Intentar evitar. Justamente las redes sociales lo que te proporcionan es todo lo contrario. Hay una zona del cerebro que precisamente, como bien dices, ya desde hace casi 20 años hay investigadores, sobre todo de Alemania, la Universidad de Berlín, la Universidad de Ulm, que comprobaron que cuando una persona, no un niño, no un adolescente, cualquier persona recibe un estímulo, digamos, positivo, un refuerzo positivo, un reconocimiento, un like, que afecta positivamente a su autoestima, hay una zona del cerebro que se activa, que es el sistema límbico de recompensa, que se produce dopamina, que es precisamente el neurotransmisor, la sustancia química asociada al placer, y que son las mismas que se producen cuando tenemos mucha hambre y saciamos el hambre, cuando tenemos mucha sed y saciamos la sed. Pues lo mismo. Fíjate que la autoestima es algo realmente muy, 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 muy básico. Y efectivamente, como bien dices, las redes incorporaron eso, con lo cual ahí la capacidad de afectar al ser humano se multiplicó por cientos de veces. Pero no solamente a eso, sino es capaz de muchas más cosas. No hay, desde el punto de vista de lo que es la historia, ¿vale? Dicen los expertos, sociólogos, en estos momentos, de que posiblemente no haya nada en la historia precedente, ningún producto o ningún servicio que sea capaz de conectar con las necesidades del ser humano, con todas al mismo tiempo, y con cualquier ser humano de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier región, de cualquier país. Los discursos de odio en la red social X han aumentado un 50%, con el liderazgo del magnate Elon Musk. ¿Cuáles son las causas para este gran aumento? Bueno, a ver, causas siempre. Mira, yo soy psicólogo y dentro de la psicología hay expertos que se dedican a la psicología clínica, a tratar, digamos, trastornos, problemas de salud mental. Hay gente que se dedica a la psicología educativa, gente que se dedica a los recursos humanos, la salud personal. Yo soy un psicólogo social y trato efectivamente de analizar esas cuestiones desde un plano más social, más sociológico, ¿vale? Entonces, ¿a qué se debe? Pues muchísimas cosas, sobre todo a que hay una gran industria que tiene una gran capacidad. Todo esto que estáis hablando, de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, tiene una capacidad inmensa de modular la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de tener miedo, la manera de emocionarse, la manera de desear, la manera de excitarse, la manera de comportarse del ser humano a cualquier edad. No hay nada que tenga tanta capacidad de modular lo que somos, lo que sentimos, lo que percibimos y cómo nos comportamos.
si hay personas que tienen mucho dinero y que tienen unos fines muy concretos, no siempre muy buenos, no siempre positivos, sino a veces no hacer bien, sino hacer mal y tener más poder y dominar, y son capaces de utilizar la cantidad de dinero que tienen para seguir manipulando y seguir haciendo daño. Eso es lo que pasa. Tenemos una herramienta que tiene un potencial incalculable. Eso, en manos de gente que tiene mucho dinero y que tiene psicólogos, ingenieros, sociólogos que están trabajando para sus fines, son capaces de modular el funcionamiento de las redes sociales, conseguir cosas que no son buenas para la humanidad, pero sí para él, para ganar más dinero o tener más poder. Por tanto, la herramienta en sí misma, cuando cae en manos no muy honestas, pues tiene muchísimo peligro. Y entonces lo que están haciendo es generar discurso de odio para cambiar la percepción de las cosas y para que algo que es de una manera, tú que lees, que estás ante esos estímulos que te van llegando por las redes sociales, la información te llega absolutamente sesgada, te genera, digamos, una percepción de las cosas que es muy concreta y muy sesgada, que es la que quieren ellos. Incluso te está inculcando odio hacia terceras personas que nada tiene que ver contigo y que no te hicieron nada mal. Por tanto, es muy importante que cuando educamos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, cuando los mayores también consumimos noticias a través de las redes sociales o a través de distintas plataformas o foros en internet, porque hoy, a día de hoy ya se leen más periódicos digitales, ya se informa uno más que leyendo un periódico en papel, pues que tengamos un mínimo de pensamiento crítico y un mínimo de conocimiento y de formación cultural, y que conozcamos un poquito la historia y que aprendamos a pensar, porque si no, mi querido Jacobo, mi querida Claudia, estamos vendidos. Antes dijo que las redes sociales pueden cambiar el comportamiento de una persona. Además, la relación del magnate Elon Musk con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿de qué manera cree usted que esta relación puede cambiar el pensamiento de los estadounidenses contra las medidas de antiinmigración de Donald Trump? Absolutamente. Pueden cambiarlo a la medida que quieran y que tengan disponibilidad y dinero, y que no haya por parte de la ciudadanía, por parte de la sociedad americana, europea, mundial, un posicionamiento realmente reflexivo, consciente, maduro y contrario. Pero eso es muy difícil, porque quien tiene la herramienta es capaz de manipular más y mejor. No solamente es evidente que esta capacidad de manipular en relación a los movimientos migratorios, o a las políticas de migración, o a la inmigración, o lo que sea, sino que hay un estudio muy mencionado, que cuando hace unos años el Reino Unido formaba parte del mercado común, la Unión Europea, y un que se llama el Brexit, ¿vale? Se echaron fuera. Y entonces ahí claramente se llegó a demostrar a través de estudios de la Universidad de Cambridge y investigadores muy prestigiosos que realmente hubo un movimiento a través de las redes sociales, a través de Internet, que fue capaz de cambiar la manera de pensar de la gente. Y pensar que realmente, y eso que datos económicos mostraban todo lo contrario, que si salía fuera de Europa, de la Unión Europea, el mercado común, pues entonces iba a ir peor la economía y que los ciudadanos ingleses, británicos, iban a vivir peor. Bueno, pero a lo largo de unos meses, con una política de comunicación muy bien ideada, muy bien orquestada, fueron capaces de en poco tiempo cambiar la manera de pensar de la gente. Y justo antes de votar, porque yo sí tengo un referente para ver qué decidiría toda la ciudadanía, toda la sociedad británica, y tomar una decisión que luego postre se vio que era errónea, pero que ahora no tiene vuelta atrás, por lo menos en los próximos años. Fíjate, los intereses económicos, personales, particulares e incluso odios personales que puede tener un señor como Donald Trump, o lo bien o mal que se lleve con determinadas personas, incluso con Elon Musk, eso puede determinar cosas que nos van a pasar a nosotros. Es realmente triste. No vivimos en un mundo tan maravilloso como pensamos, porque hay gente que no es buena, gente, y que tiene unos medios muy peligrosos en sus manos. Entonces, nuestra obligación como profesores, como sociedad, yo también soy profesor, es
personas que sean buenas personas, sobre todo, no que tengan un conocimiento extraordinario de la tabla periódica, de cosas de historia o de cosas de matemáticas, sino que sean buenas personas y que tengan un criterio y que tengan unos valores y que aprendan a pensar por sí solos. Y eso realmente, bueno, es preocupante porque no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, en España, vemos que hay personas que tienen unas ideas de pensar, una manera de pensar que estaban abandonadas, que tiene que ver más con la ultraderecha, con la radicalización, con la dictadura, con el dominar unos a otros. Yo creo que estábamos trabajando en pro de una sociedad más democrática, más libre, responsable y respetuosa, y eso a día de hoy pues igual no va por ahí. Usted es doctor de Psicología Social por la USC, especializado en Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Investigadores y grupos de trabajo de la USC consideran que la pandemia del COVID-19 supuso un aumento del uso abusivo de las pantallas y redes sociales entre adolescentes. ¿Por qué razones hubo este incremento durante el confinamiento y durante la crisis vírica? Bueno, un incremento como tal, es decir, tal vez no, o sí, pero lo que sí fue una oportunidad. Fíjate, yo soy investigador, soy profesor en la universidad, en vez de vuestro profe Alberto, que está ahí dando clase en primero de la ESO, o en otros cursos, ¿no?, que le corresponda, pues yo tengo la misma vocación. Yo quería haber sido maestro, pero por razones X, pues entré en la universidad y al final terminé siendo maestro, pero en una edad, profe, digamos, mayores, de 18 años, ¿vale? Cuando alguno salga del instituto, salga del bachillerato, haga la selectividad, las pruebas de la EBAU, y quiera venir a la universidad a hacer psicología, pues bueno, se encontrará conmigo, en segundo ya. Pero es lo mismo, es la misma vocación. Y lo que sabíamos, lo que íbamos viendo, cualquier profe que está en contacto con niños, con adolescentes, con gente joven, cada vez sospechábamos, lo veíamos, lo intuíamos, que había una mayor dependencia de la tecnología. Es decir, ves que los niños con los que trabajas diariamente, el teléfono móvil, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la tecnología, los videojuegos, por ejemplo, tienen una presencia cada vez mayor. Y a veces que esa presencia no tiene por qué ser mala, ostras, porque yo tenga en la mano un móvil o que tenga una herramienta para navegar por internet o para estar en contacto a través de redes sociales con otra gente, o para esta tecnología que hoy nos permite estar aquí reunidos, Claudia en Dinamarca, vosotros aquí en el Rosalía y yo aquí al ladito, pero no necesitamos vernos físicamente. Esto se puede hacer, esto es maravilloso. Pero hay otra tecnología que a lo mejor, y la presencia es excesiva, pues termina interfiriendo en la vida diaria y termina quitando más de lo que da. ¿Está bien jugar a videojuegos? Si a alguien le gustan los videojuegos, pues está perfecto. Y hay videojuegos muy bonitos y hay videojuegos no tan bonitos. Y hay videojuegos que son pura violencia. Y hay videojuegos que están hechos para que un niño o una niña que le encantan los videojuegos le encanten cada vez más y esté horas y horas y horas jugando a los videojuegos. Porque le están planteando retos, tareas que le están haciendo superar cada vez más, que le están metiendo ese gusanillo en el cuerpo, y además se juega online, con lo cual tú no puedes coger parar cuando quieras porque dependes de otras personas que están en otro lado. Es decir, que se ha demostrado que hay videojuegos que tienen un altísimo potencial adictivo. Y la OMS desde hace 4 años ya reconoció la adicción a los videojuegos como una adicción, como una enfermedad mental. Entonces, ¿qué sabíamos nosotros, los que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, y los que tenemos hijos también? Que cada vez está más presente la tecnología y a lo mejor ese peso en el día a día, en las rutinas, es excesiva. Con lo cual eso trastoca. Si uno se tira toda la tarde jugando a videojuegos hasta la 1 de la mañana y luego quiere dormir, el cerebro no está preparado. La actividad eléctrica en las zonas del cerebro es tan alta que impide desconectar y dormir. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño se va a ver trastocado. Con los ritmos biológicos se va a estar trastocado. Al día siguiente tú no estás para rendir en el colegio. Al día siguiente tú estás más irritable. Es decir, entonces repercute negativamente en tu salud física y mental. Nosotros sabíamos que antes del COVID eso ya estaba produciéndose, que cada vez había más peso de la tecnología en el día a día de nuestros hijos y eso podría generar interferencia. ¿El COVID qué hizo? La oportunidad, porque estábamos encerrados todos en 4 paredes, en casita, y los padres que no se enteraban de lo que iba, pues dijimos, ostras, mi hijo tiene un problema porque depende de la tecnología. Al mismo tiempo, para no perder las clases, teníamos que estar conectados 24 horas o casi 24,
Con lo cual lo que hizo fue complicar, aumentar el problema y ponerlo encima de la mesa, hacerlo muy visible. Eso fue lo que pasó, ¿ok? Pero no es, entre comillas, el COVID no produjo nada extraordinario y diferente. Supuso una magnífica oportunidad para comprobar que la tecnología estaba ejerciendo un peso en la vida de las personas, especialmente las personas que se están construyendo todavía, y eso le puede estar fastidiando, porque si tú no duermes, tu cerebro no se desarrolla igual, mi querido Roque. Es decir, no, tienes que dormir cantidad y calidad, porque tu memoria no se va a desarrollar. Por tanto, de nada vale que estés haciendo bien las cosas en el cole. Es más, tampoco vas a rendir en el cole y tampoco te van a entrar las cosas, digamos, a través de tu atención, de tu memoria, de tu cerebro, de la misma manera. Tienes que establecer las condiciones para que eso se produzca. Facilítale las cosas a tu cerebro. Y ese uso excesivo de la tecnología lo que provoca es justamente lo contrario. Y lo que provoca además, si tenías que estar hablando con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, con tus amigos y teniendo una relación más directa, lo que hace es que te aísles más muchas veces o que te relaciones exclusivamente a través de una pantalla. Con lo cual no es lo mismo. La empatía no es la misma, porque tú no estás viendo la consecuencia, el efecto de lo que tú estás diciendo y cómo reacciona la otra persona. El cara a cara tiene otras cosas. Y si tú te centras en interactuar a través de una pantalla, tiene sus ventajas, pero va a tener sus inconvenientes. El COVID, yo no le atribuyo, no es culpa del COVID. El COVID supuso una oportunidad para decir, mira lo que está pasando. Y en un contexto donde se va a multiplicar. Usted, en la anterior pregunta que le hice, me contestó que los niños deberían de descansar por la noche para poder rendir bien en el colegio. Usted, como profesor, ¿qué piensa de las pantallas y ordenadores en los colegios? Bien, los ordenadores y las pantallas en el colegio son oportunos, son necesarios, son recomendables en su justa medida. ¿Qué sucede? Los profesores también estamos aprendiendo. Quien diseña, digamos, las asignaturas y la manera de enseñar, la didáctica, también está aprendiendo. Entonces hubo una década donde el objetivo era tener muchos equipamientos tecnológicos muy buenos en el aula para poder sacarle el mayor rendimiento. A lo mejor nos pasamos. Y lo que hay que hacer es pararse, todos debemos reflexionar. Esto en el desarrollo de la tecnología va muy rápido y no dio tiempo a que asimiláramos los cambios que genera. Yo, desde mi punto de vista, nos hemos pasado. En estos momentos hay un desequilibrio. Tenemos que conseguirlo. Hay que bajar un poquito, utilizar un poquito menos y, sobre todo, elegir bien las cosas. ¿Okay? Y voy a potenciar algunas cosas de lo que tiene que ver con la docencia, digamos, no digital, analógica, que tiene que ver con trabajos en clase, interacción en clase, discusión en grupo, ¿vale? Que no se hace o no se hace tanto como se debiera. Bueno, es una cuestión de tiempo. Que nosotros seamos generosos, seamos autocríticos y busquemos un equilibrio, que en estos momentos creo que no lo tenemos. Vale. Desde luego, a la hora de hacer los deberes para casa, yo recomendaría en todo caso, ¿sí?, que no se llevara un ordenador y bombardear a los chavales todavía en casa para que utilicen la tecnología también en casa. El 33% de los adolescentes presenta un uso problemático de las pantallas. Además, un 5,7% de los menores muestra patrones de adicción grave, según la UNICEF. ¿Cuáles son las principales causas de estos hábitos problemáticos y cómo cree que está esta sociedad enfrentándose con ellos? Macho, me preguntas unas cosas muy complicadas, ¿eh? Estoy muy contento de escucharos preguntar eso, porque eso significa que pensáis, que os cuestionáis las cosas, que reflexionáis, que es justamente lo que tenéis que hacer y lo que nosotros los profes tenemos que ayudaros a conseguir. Ese estudio del que dices, de UNICEF, precisamente es un estudio que dirigimos aquí en la Universidad de Santiago, que lo dirigí yo en el año 2021, precisamente. A mí me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos, Antonio, una campaña? Y dije, hombre, ahora habría que hacer un estudio, porque justamente vamos a tener la oportunidad de ver todo el problema que esto supone. Hagamos un estudio. Lo hicimos con 50.000 y nos salían esas cifras. Lo hicimos el año pasado, hace unos meses lo presentamos, con casi 100.000 y nos vuelven a salir las mismas cifras. Pero antes lo hicimos con chavales de secundaria obligatoria, de eso, y muchos chavales, muchos niños y niñas, antes de llegar a primero de la ESO, ya tienen móvil, ya están en redes sociales. Muchos, muchísimos. Por tanto, dijimos en este estudio, ahora en 2025, vamos a empezar a preguntar ya en primaria, en quinto, sexto de primaria.
con 10 añitos. Y nos encontramos que hay muchos niños que están utilizando de manera muy frecuente e intensiva todos los dispositivos digitales. Y no se termina cuando uno cumple los 18 años. Cumplir los 18 años ya se acaba el problema. No, sí, lo que pasa es que si son menores de... nosotros tenemos más responsabilidad para protegerlos. Entonces hicimos un estudio de 10.000 a 20.000. Pero las cifras son las mismas que dices tú. Es decir, 1 de cada 3 chavales tiene un problema de enganche a las redes sociales. Es decir, hay una cosa que si tú te pones a ver vídeos de TikTok o de Instagram, sí, es fácil que te pasen minutos y horas y estás con el vídeo, pim, 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 lo que se llama el scroll infinito, porque están programados para que te enganche, te guste, y que si no te gusta pasas al siguiente, y en función de aquellos vídeos que tú te paras o no te paras, automáticamente las redes sociales, la tecnología, aprende cosas de ti. Tú le estás dando mucha información a través de dónde te metes, a qué le das me gusta, qué comentarios haces, qué tiempo pasas en determinados sitios, en determinados escaparates. ¿Sabes lo que te gusta? Es como si tú vas por Santiago y te paras en escaparate de tenis deportivos o de chándals o de no sé qué. Pues entras, si eso lo viera alguien, te hiciera un seguimiento diario, sabría que a Roque le encantan los chándals de tal equipo. Y entonces, ¿qué? Pues cuando se encuentre contigo te va bombardear con chándal de ese equipo. ¿Por qué? Porque sabe que la probabilidad de que tú compres va a ser mayor, porque te gustan los chándal de ese equipo. Pues estás dejando rastro de muchas cosas, de quién eres tú, de cómo eres tú, de qué te gusta, de qué te inquieta, de qué te preocupa, de muchas cosas. Entonces, como eso lo saben, lo potencia y provoca a través del algoritmo que tú estés clink, 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 como una ratita dándole a la palanca para que te caiga una gotita de agua y tengas, si tienes sed, o un trocito de queso. ¿Me estoy explicando? Porque cuanto más tiempo permanezcas ahí, más sé de ti, más te puedo vender y más le puedo vender la información a empresas para que te vendan ellos. Entonces, mi escaparate en el que está mucha gente mucho tiempo y dejando información tiene mucho valor. Es como si yo quiero publicar una esquela de que se murió Pepito en un periódico, y no es lo mismo un periódico local que un periódico nacional. El precio es diferente. Entonces están, digamos, negociando, haciendo negocio, mercantilizando los datos personales, y en este caso de menores, sin ningún tipo de advertencia. O si, con una advertencia que te dicen cuando tú te registras, nadie se mira toda la letra pequeña, Dios mío, para hacer uso de Instagram o TikTok. Aceptas y estás aceptando que tus datos ya no van a ser tuyos y que pueden hacer con ellos lo que les dé la gana. Con lo cual van a estar desarrollando cosas para engancharte más, porque así van a ganar más dinero. Y eso genera que hay 1 de cada 3 chavales que ya pierde el control. Una de las características de esa posible adicción o uso problemático es que a mí me cuesta, y entonces no soy capaz de dejarlo. Y entonces mamá me echa una bronca tremenda, papá también, y ahí hay conflicto. Pero es que me cuesta. ¿Por qué? Porque es normal que me cueste. Porque es tan fuerte eso, tan potente, que yo, con mi edad, con mi madurez, que no tengo demasiada de momento, porque estoy creciendo, estoy formándome, pues es normal que me cueste. Entonces no se le puede echar, por favor, la culpa al chaval de que no es capaz de. Y 1 de cada 3 ya tiene dificultades a ese nivel. Y a lo mejor hay un 5% que ya podría tener claros síntomas de una adicción. ¿Por qué? Porque empieza a haber malestar a nivel emocional, que si tú te desconectas, montas un pollo, que estás irritable, que estás agresivo, que tienes conductas violentas, reacciones violentas, cuando tú no eres así. Porque realmente es muy difícil. ¿Y cómo se llega a todo esto? Pues por muchas razones, pero la primera, no nos olvidemos, y aquí es cuando decimos, esta pregunta que planteas es muy, muy importante y es espectacularmente necesaria hacérselo. ¿Por qué? Porque si vamos a establecer responsabilidades y vamos a distribuir cuotas de responsabilidad, ¿qué parte de responsabilidad tienen los chavales? ¿Qué parte de responsabilidad tienen las familias, los papás y las mamás? ¿Qué parte de responsabilidad tienen los centros educativos? ¿Qué parte tiene el Estado? ¿Qué parte tiene la industria tecnológica? ¿Quién es el que está sacando dinero de todo esto? La industria, por tanto, responsabilidad la primera, hay que llamarle la atención y tirarle de las orejas, no es el chavalín, es a la industria. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Ponerse del lado de las familias y de los chavales y defenderlos y protegerlos. Y diciendo, oiga, a partir de ahora va a haber problemas, va a haber sanciones. Y o bien sancionando a posteriori, o bien exigiendo que cuando se lanza cualquier aplicación, cualquier plataforma, se diseña cualquier red social, el diseño sea seguro desde el diseño.
lo que se llama en inglés safety by design. Cuando se diseñan los algoritmos se sabe perfectamente lo que se puede estar provocando, porque hay gente muy lista que está detrás desarrollando, entre otros psicólogos, ingenieros y demás familias. Entonces las causas múltiples, pero primero hay una industria que está haciendo mucho negocio y que tiene muy poca ética y moral. Las familias y los padres estamos despistados, porque si hay una recomendación que dice que antes de los 16 años no deberíamos estar en redes sociales, ¿por qué el 80 y pico % de los chavales en quinto, sexto primaria ya está en redes sociales? ¿Por qué? Antes, en la pregunta de mi amigo Roque, dijo que si jugabas durante todo el día, durante toda la tarde a videojuegos hasta la 1 de la mañana, que tu cerebro no puede desconectar y dormir. ¿Cómo es que los juegos dejan el cerebro tan activo y que le cueste descansar? Pues porque básicamente están diseñados para ejercer una estimulación muy potente en determinadas áreas del cerebro. Por tanto, si la consecuencia es el cerebro es bioquímica, es actividad eléctrica. Si tú lo diseñas de una manera que hay psicólogos que saben que eso va a atraer más, va a llamar la atención, lo que estás es teniendo activa con mucha intensidad esa zona del cerebro. ¿Eso qué significa? Que eso tiene un desgaste también y tiene una atrofia sobre otras partes. Eso no es el desarrollo natural de un cerebro. Con lo cual, que seamos conscientes de que eso se está haciendo. Lo están haciendo con nosotros. ¿Ok? Pues Hoy en día, alrededor del 70% de los menores de 15 años en España ya dispone de teléfono móvil propio y el 38% de los niños y el 27% de las niñas presentan un uso intensivo de las redes sociales. ¿Qué le parece el hecho de que los adolescentes no tengan control en los dispositivos electrónicos y qué consecuencias cree que podría tener esta adicción? Bueno, ¿qué me parece? Pues me parece muy mal, pero no, la culpa no la tienen ellos. Entre comillas, yo no diría ni incluso la palabra culpa. La responsabilidad hay que dividirla en partes no iguales, en partes equitativas, cada uno la suya, ¿vale? Y entonces las familias durante mucho tiempo estuvimos despistados y protestando. ¿Quién eres tú para quitarle el móvil a mi hijo? Si el hijo es mío, el móvil es mío. Entonces estábamos tratando de proteger. Tenemos que quitar presencia de los móviles en el día a día de los chavales. Desde mi punto de vista, no deben de estar en los espacios educativos, en los institutos. Hay otras cosas que se pueden utilizar. No hace falta llevar el móvil, porque es más lo que quita que lo que da, las desventajas que las ventajas. ¿Qué consecuencias tiene? Pues muchas. Evidentemente, empeora la convivencia familiar, generalmente. Se convierte en una fuente de conflicto. Empeora la convivencia entre iguales, escolar. Se convierte en una fuente de conflicto que tiene que ver con mofas, con amenazas, con ciberacoso, etcétera, con el sexting, contacto con desconocidos. Los riesgos son mayores. Y después, la rutina también, lo que decía, el estilo de vida también se puede ver, entre comillas, contaminado. Sobre todo, hay una cosa muy importante, que si yo toda mi autoestima y bien lo que yo me acepto a mí misma, lo que yo me quiero a mí mismo y lo bien que estoy con mí mismo y por tanto mi salud mental, si eso depende de lo que subo para obtener likes, pues esto es pan para hoy y hambre para mañana. Eso genera una mayor vulnerabilidad emocional. Lo que primero se ve que está en riesgo es la salud mental. En 2014 publicó el libro Adolescentes y nuevas tecnologías, una responsabilidad compartida. Una de las cosas de las que habla es de que la clave no es quitar el móvil, sino fomentar la educación digital. ¿A qué se refiere con educación digital y cómo cree que afectaría su propuesta a la vida de los adolescentes? A ver, son varias las propuestas que se dicen ahí y yo creo que lo compartiremos todas las personas que tenemos cierta experiencia, ciertos años ya, y vosotros seguramente ya también. ¿Vale? Porque si lo que yo pueda proponer, o un, entre comillas, experto, que se autoproclame experto, dice no es compartido con una parte importante de la sociedad que está preocupada y que más o menos tiene sentido común, entonces falla algo. ¿Vale? Es decir, creo que hay una cosa muy importante, es la tecnología que es tan potente no es inocua en la infancia y la adolescencia. ¿Vale? No es una cosa así neutra, no, afecta, tiene mucha capacidad de afectar. Para bien o para mal, pero tiene capacidad de afectar. Por tanto, debemos de tener eso en cuenta. Si muchas de las cosas que se están haciendo están diseñadas para ganar dinero a costa, en este caso, de la información de los menores, entonces es más mal que bien. Por tanto, tenemos que proteger. Y entonces, la primera es retardar, regular, restringir. Prohibir, si quieres llamarle, tal vez, yo creo que no. Pero lo que hay que hacer paralelamente es, no es lo mismo darle un móvil con 9 años que dárselo con 13. Creo que estaremos de acuerdo. Y en todo caso, ir educando.
en el uso saludable, responsable de los móviles, de las redes sociales, de la tecnología. Ir educando desde ya, porque aunque yo no tenga móvil, yo veo que mis padres tienen móvil, otras personas tienen móvil, las redes sociales ya están metiéndose en mi vida, aunque yo no sea usuario activo. Por tanto, desde el minuto uno hay que empezar a educar con eso. Enseñar qué implican esos comportamientos y qué te está llegando, para que tengas un pensamiento crítico, que seas, bueno, que tengas unos valores, que sepas respetar, que sepas que no todo es válido ni fuera de la red ni en la red. ¿Ok? Por tanto, trabajar más que nunca las competencias digitales y reforzar más que nunca las competencias humanas. ¿Eso qué quiere decir? Trabajar la autoestima. Si una persona tiene una buena autoestima, pues no depende tanto de lo que le digan o lo dejen decir en la red. Si una persona es asertiva, pues no depende tanto de si otros se están metiendo con no sé quién a través de un grupo de WhatsApp o diciéndole cosas en la red social, porque a mí yo no tengo por qué tener ese comportamiento. Asertividad. Si una persona es empática, se da cuenta de lo que puede estar jorobando en otras personas. Esas son competencias humanas básicas que hay que trabajar más que nunca. ¿Vale? Y eso es lo que proponemos. Retardar, acompañar, educar en lo digital y en lo humano, porque forman un pack. ¿Y cómo cree que se puede educar dentro del ámbito digital? Pues esto, es decir, primero, yo creo que habría que darle una vuelta al sentido que tiene la educación primaria, obligatoria, y la secundaria, obligatoria. Que, por ejemplo, o bien tenemos una asignatura específica para trabajar estas cosas, o bien tenemos una cosa que se llama las tutorías, el plan de acción tutorial, para todas las semanas trabajar, pero con una formación al profesorado y un tiempo que se le va a proporcionar para que pueda hacerlo, y un acompañamiento, y con unos materiales. Es decir, esto hay que meterlo en el ADN del sistema educativo, para que los que están preocupados realmente puedan hacerlo. Dejémoslo que lo hagan, démosle claves, orientémosle para que lo hagan bien, reforcemos y apoyemos y acompañemos para que lo hagan bien, pero hay que crear el sistema educativo. Y luego en casita tiene que ser en coherencia con lo que se hace en clase. Porque si cada uno hace lo que le da la gana, y justo lo contrario, y nos estamos peleando unos con otros, mal vamos. Tal y como afirma usted en un informe de El País, cada vez hay más adolescentes y que no tienen amigos y están muy solos. ¿Cuáles cree que podrían ser los posibles efectos que provoca este problema masivo y cómo ha llegado a esa conclusión? Nosotros lo que hacemos, si nosotros, yo en particular, y no yo represento a muchas otras personas como yo, algunos más mayores y otros más jóvenes, pero preocupados todos por lo mismo. Es decir, nosotros estudiamos una cosa que se llama psicología, una disciplina que se llama psicología, que nos da ciertos conocimientos para poder incidir en la sociedad. Si eso lo damos, lo metemos todo ese conocimiento en manos de Elon Musk, que quiere hacer cosas no muy buenas, pues entonces la cosa va con fines no nobles. Nosotros lo que queremos es que esto ayude, ¿vale? Entonces, cada vez que hacemos un estudio, preguntamos por cosas que vemos que a la gente le preocupa. Por ejemplo, a mí me preocupa la salud mental, me preocupa la soledad, me preocupa la ansiedad, me preocupa la depresión, me preocupa la somatización, me preocupa cosas que tienen que ver con la salud mental. Que hay cada vez más sufrimiento, pero muy silente, que no lo vemos. Que los padres estamos a mil cosas. Y sí, porque tenemos que trabajar mucho. Pero a lo mejor pasamos poco tiempo con nuestros hijos, escuchamos poco a nuestros hijos, hablamos poco a nuestros hijos, simplemente el tiempo que tenemos les regañamos, les recordamos lo importante que es estudiar en el guato, pero no nos metemos en, oye, ¿cómo te va? ¿Qué tal estás? ¿Qué te preocupa? ¿Eres feliz? ¿Estás triste? ¿Qué te ocurre? Cuéntame, si te apetece, si no, mañana me lo cuentas. Los niños cada vez lo que nos dicen, utilizamos como preguntas, como pequeños test que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha desarrollado a nivel internacional para ver eso. Y lo que vemos es que las tasas de esos problemas relacionados con la salud mental y con la soledad son cada vez mayores. Fíjate, una sociedad hiperconectada como la nuestra, ser adolescente a día de hoy es peor, porque estás muy conectado con mucha gente, pero no tienes a lo mejor nadie, una buena amiga de verdad, de verdad, de verdad. O dos, solo necesito uno, dos, tres máximo. Tienes muchos por ahí, pero de verdad, igual no. Con lo cual, al final, hay más dificultades a nivel emocional. Hay más sentimiento de soledad. Y, por tanto, mayor vulnerabilidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y eso es un gran problema. ¿Qué quiero decir? Eso es causa de las redes sociales.
como consecuencia de las redes sociales? No lo creo. Es como consecuencia de lo que está cambiando la sociedad, lo que está cambiando las familias. Y las redes sociales lo que hacen es todavía estropearlo más. Pero no creo que el problema original esté en las redes sociales. Por tanto, preocuparnos por este tema de las redes sociales es una oportunidad para ver un poquito, abrir el zoom y decir, a lo mejor hay otras cosas que están mal, que estamos haciendo no demasiado bien. Habló antes de la OMS y creo que se aprecia diferencia en el cambio o consecuencias del uso de tecnología entre niñas y niños. ¿Cómo cree que es la afectación y su diferencia de género? Pues sí, una de las cosas también que la evidencia científica puso encima de la mesa, ha demostrado, es que la manera de relacionarnos con la tecnología en niños y niñas es diferente. El tipo de adicciones también es diferente. Los niños hacen un uso más que tiene que ver, por ejemplo, con videojuegos, temas de juego, temas de apuestas. Hay más problema con los chavalines y en las chicas más las redes sociales. Porque lo que le pide, lo que le exige es relativamente diferente. Entonces, eso a la hora de hacer prevención o a la hora de hacer tratamiento hay que tenerlo en cuenta. Lleva años que lo dice. En el Correo Gallego, usted afirma que los niños que abusan del móvil a edades tempranas tienen una tasa de depresión 4 o 5 veces mayor. ¿De qué modo cree que esto afectaría a la población y por qué? Eso es un hecho. A ver, es como nosotros tenemos como si fuesen un aparato de rayos X, ¿vale? O de hacer resonancia magnéticas o TACs, ¿vale? No sabemos si tienes una pierna rota, si tienes un huesecillo, tienes un tendón. Vamos a hacer una radiografía. Lo que hacemos son radiografías. Y ¿cómo era la pregunta? Perdona. ¿De qué modo cree que esto afectaría a la población y por qué? Lo de la depresión, eso es, sí, vale. Y lo que hacemos, efectivamente, que aquellos chavales que la llegada del móvil, del entorno digital, de las redes sociales, se hace a edades muy tempranas, uno que es más vulnerable, menos maduro, con 9 años o con 12 años, con 9, pues es importante que esa llegada de todo el entorno digital te pille, digamos, un poquito más formado, ¿no? Que tú seas más responsable, más maduro, hayas aprendido, hayas tropezado unas cuantas veces para decir a esto no, a esto sí, a esto no, a esto sí. Entonces, está llegando cada vez a edades más tempranas. Entonces, si resulta que nosotros necesitamos tener personas de referencia en lo que es el modo de vida y sobre todo a nivel emocional, personas en las que confiar, las necesitamos siempre y no las tenemos, dependes más de las redes sociales, entonces realmente estás más solo y tienes menos estrategias, tienes menos habilidades y tienes menos a quién acudir para enfrentarte a los problemas que la vida en el día a día va a poner en tu camino. ¿Me estoy explicando? Es decir, tú tienes gente, un amigo, dos amigas, de verdad, tu padre, tu madre, pero, o tu abuelo, o tu tío, o lo que sea, tienes en tu entorno una red de apoyo social realmente valiosa y que tú sabes que puedes recurrir a ella y recurres a ella, entonces los problemas que te van a ir pasando los vas a ir solventando, porque tienes esa red de apoyo, es como un arnés, ¿sí? Es el vínculo emocional que tienes con gente de tu entorno inmediato. Si eso no lo alimentas, no lo riegas como si fuera una planta, ¿sí? Lo dejas de hacer y eso es sustituido por vínculos, una red de apoyo que está en las redes sociales, que las relaciones a lo mejor muy buenas no son, son un poquito tóxicas, ¿sí? Porque son de puta y pon, con lo cual el día que tenga un problema estoy solito, con lo cual me voy a agobiar más, con lo cual me voy a frustrar más, con lo cual voy a sufrir emocionalmente mucho más. Y eso está pasando. Y si pasa en edades tempranas, luego en la adolescencia se multiplica. Y luego cuando uno sea adulto, y tenga que trabajar, tenga que criar a otros, eso va a ser un problema que veremos dentro de 1 o 2 décadas, que va a ser peor todavía. Por tanto, es clave preocuparse por la salud mental de los niños, niñas, adolescentes de hoy y ver cómo se relaciona con el uso de las redes sociales. Si las redes sociales están proporcionando lo que necesitan o no. Según la Fundación Barrié, el 26% de los adolescentes hacen uso problemático compulsivo del móvil, llegando al 31% en bachillerato. ¿Cómo solucionaría usted ese uso problemático de las pantallas?
Pues lo que decíamos, es muy complicado. Hay que hacer un trabajo con los chavales, pero con los chavales no llega que vengan no se quieran darme una charla, eso no sirve para nada. Hay que meterlo en el día a día del sistema educativo, de las materias. Por ejemplo, la tutoría semanal que tenemos con el tutor que esté preparado y que nos vaya acompañando. ¿Desde cuándo? Desde primero, de GB, de primaria. Todos los cursos, todas las semanas, una horita, trabajar estos temas transversales, con una buena formación del profesorado y con buenos materiales de apoyo. Y luego trabajar también las familias. Y luego hay que cambiar el diseño por parte de la industria de muchas cosas y por tanto hay que establecer restricciones legales. Hay que trabajar colectivamente, comunitariamente, desde una pirámide de prevención donde arriba están los chavales, en medio está la escuela y los papás y abajo está la sociedad y la industria. Hay que trabajar todo eso, pero donde más margen de maniobra hay es... El Gobierno de España está intentando poner en vigor una ley contra el uso de las redes sociales en menores de 16 años. ¿De qué forma cree que eso ayudaría a reducir la adicción a las redes sociales? Bueno, primero, yo creo que hay un problema de comunicación por parte, de este caso, del Gobierno. ¿Vale? No es poner una ley contra las redes sociales en menores de 16 años, es para regular el uso de las redes sociales y que estas redes sociales, tal y como están ahora, por favor, que chavales de menos de 16 años no las utilicen. Simplemente, pero hay que restringir, no nos quedemos con el término prohibir. Y ayudaría, sin duda. Yo creo que ayudaría, pero es una medida necesaria, pero absolutamente insuficiente. Si no trabajas también la educación, si no trabajas con las familias, no sirve. Como usted mismo admite en una entrevista de La Región, le preocupa el uso que hacen los niños de las redes sociales, ya que ahí es donde construyen su autoestima. ¿Qué cree usted que pueden hacer los padres para prevenir que sus hijos se vean infravalorados a causa de las redes sociales? Muy buena pregunta, Diego, clave. Esto es como lo que nos pasa en la vida y todo esto que estamos hablando tiene que ver con una balanza, ¿vale? Si tu autoestima, tu bienestar emocional, lo que tú te aceptas y te quieres a ti mismo, depende del like que te dan los otros, de esta parte de la balanza, solo de eso, pero aquí no hay nada, pues problema tenemos. Tenemos que darle menos peso a esto y los padres en casa, ¿qué tienen que hacer? Pues enseñarle a sus hijos, hacerle ver a sus hijos, tratar a sus hijos como personas, como seres humanos que tienen un enorme valor, aunque sean absolutamente diferentes a otros y que tarden más en leer o que no se leen también las matemáticas. Y si es una chica, por favor, que no son cachos de carne, así de claro, porque tienes que responder a un estereotipo, a un modelo de belleza, ¿vale? Que es inalcanzable. Y que los chicos también, entonces ya tenemos que ir al gimnasio y tomar vitaminas y proteínas y no sé qué y no sé cuánto. Tú eres una persona, te queremos y te aceptamos como eres y vamos a ayudarte a que seas feliz y a que desarrolles tus talentos porque los tienes. Pero más allá de si le pegas bien al balón, ¿vale? O si corres más de 1000 metros en no sé cuánto, o si tienes, entre comillas, unas características más o menos femeninas o más o menos X. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa autoestima hay que dar una vueltita. Pero ¿qué pasa? Que los propios papás y mamás también caemos en esa trampa. Como hemos visto, con todas estas nuevas tecnologías se está incrementando mucho el nivel de uso de dispositivos electrónicos. ¿Cuáles son los principales retos de futuro de sus equipos de investigación y de qué manera cree que resultarán efectivas sus propuestas? Bueno, a ver, nosotros somos un pequeñito grano de arena en un enorme desierto. Lo que podemos hacer es poco, pero hay un objetivo que es generar evidencia científica, ¿vale? Para poner encima de aquí, de los nuestros, con estudios de chavales españoles y gallegos, para que todo el mundo vea, los padres, las familias, la sociedad, los políticos, de que esto también nos atañe a nosotros. Nosotros también tenemos un problema, igual que el resto, y es un problema global. Lo que no se ve, por tanto, no se va a abordar, no se va a intervenir. Hagamos una buena prevención a partir de esta evidencia. Después, hay retos que tienen que ver con la propia prevención. Destinen recursos, por favor, y hagan las cosas según lo que marca la evidencia científica. Hagan programas de prevención, háganlos e implántenlos. Y tengan paciencia, porque esto tarda años. Y luego hay una cosa que nos preocupa, todo lo que tiene que ver con la IA. Que lo que se viene con la IA, que eso es, entre comillas, difícil de predecir, pero no muy halagüeño. No pinta bien. Bueno, pues porque básicamente están diseñados para ejercer una estimulación muy potente en determinadas áreas del cerebro. Por tanto, si la consecuencia es el cerebro es bioquímica,
esa actividad eléctrica. Si tú lo diseñas de una manera que hay psicólogos que saben que eso va a atraer más, va a llamar la atención, lo que estás es teniendo activa con mucha intensidad esa zona del cerebro. ¿Eso qué significa? Que eso tiene un desgaste también y tiene una atrofia sobre otras partes. Eso no es el desarrollo natural de un cerebro. Con lo cual, que seamos conscientes de que eso se está haciendo. Lo están haciendo con nosotros. ¿Ok?